Hay monumentos que impresionan, y luego existe uno que desafía todo lo que creemos saber sobre la historia de la humanidad. Una construcción tan colosal, tan precisa y tan desconcertante que, más de 4.500 años después de haber sido levantada, todavía obliga a ingenieros, arqueólogos y científicos de todo el mundo a hacerse la misma pregunta. No quién la construyó, sino cómo fue realmente posible. Y lo más inquietante es que, hace muy poco, ocurrió algo que nadie esperaba. Un grupo de investigadores decidió hacer algo completamente diferente. En lugar de preguntarle a otro experto, entregaron toda la información disponible a una inteligencia artificial. Absolutamente todo. Mediciones, informes arqueológicos, estudios geológicos, investigaciones astronómicas, análisis de ingeniería y miles de páginas de publicaciones académicas acumuladas durante generaciones. La misión parecía sencilla: revisar toda la evidencia y comprobar si la explicación aceptada seguía sosteniéndose. Muchos pensaban que la respuesta sería aburrida, que la máquina simplemente repetiría lo mismo que llevamos escuchando desde hace décadas. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Cuanto más analizaba la información, más insistía en un mismo problema. No encontró pruebas de visitantes del espacio. No descubrió un mensaje oculto ni una cámara secreta llena de tesoros. Lo que encontró fue algo mucho más incómodo. Detectó una enorme diferencia entre aquello que aseguramos saber y aquello que realmente somos capaces de demostrar con pruebas. Y esa diferencia cambia por completo la forma en que miramos una de las construcciones más extraordinarias jamás levantadas. Antes de seguir, suscríbete al canal si disfrutas de los grandes misterios históricos explicados con evidencias reales y no con simples teorías sensacionalistas, porque cuanto más profundicemos en esta historia, más difícil será volver a mirar las pirámides de la misma manera. Durante miles de años, la Gran Pirámide ha permanecido inmóvil frente al desierto egipcio. Ha sobrevivido a imperios enteros, guerras, terremotos, invasiones y al paso del tiempo. Mientras civilizaciones aparecían y desaparecían, ella seguía allí, proyectando su sombra sobre la meseta de Giza, como si esperara pacientemente a que alguien comprendiera por fin su verdadero secreto. Los libros escolares suelen resumir toda esta historia con unas pocas frases. Nos dicen que fue construida hace más de 4.500 años utilizando herramientas de cobre, enormes cantidades de mano de obra y una organización excepcional. La mayoría de las personas acepta esa explicación y continúa con su vida. Pero basta con observar la pirámide un poco más de cerca para que empiecen a aparecer las dudas. Cada nuevo dato parece abrir una pregunta todavía mayor. Estamos hablando de una estructura formada por más de 2 millones de bloques de piedra. Muchos pesan varias toneladas. Algunos alcanzan pesos que incluso hoy obligarían a utilizar maquinaria especializada. Sin embargo, todos fueron colocados con un nivel de precisión que continúa sorprendiendo a los ingenieros modernos. Sus 4 lados apuntan casi exactamente hacia los puntos cardinales. El margen de error es tan pequeño que incluso utilizando instrumentos actuales resulta difícil igualarlo. Además, sus proporciones contienen relaciones matemáticas que todavía hoy siguen siendo objeto de discusión entre especialistas. Después de más de 2 siglos de investigaciones intensivas, mapas, excavaciones y análisis científicos, todavía no existe un consenso definitivo sobre la pregunta más importante de todas: ¿cómo lograron construir algo así? Fue precisamente esa pregunta la que recibió la inteligencia artificial. En lugar de dejarse impresionar por la majestuosidad del monumento o por las teorías populares que circulan desde hace décadas, la máquina hizo algo mucho más simple. Comparó datos, leyó estudios que ningún ser humano podría revisar por completo en una sola vida, contrastó cifras, comparó hipótesis, buscó contradicciones, y cuanto más avanzaba, más evidente parecía un mismo patrón. Los cálculos no terminaban de encajar, no porque la pirámide fuera imposible, sino porque la explicación tradicional no conseguía justificar cada uno de los resultados observados. Había un vacío, no en la piedra, sino en nuestra comprensión. Para entender por qué ese vacío resulta tan inquietante, primero debemos mirar los hechos que prácticamente nadie discute. Keops, segundo faraón de la cuarta dinastía de Egipto, comenzó este gigantesco proyecto poco después de subir al trono. Lo que terminó levantándose sobre la meseta de Giza no fue simplemente una tumba, era una declaración de poder, un símbolo destinado a demostrar que el gobernante ocupaba un lugar casi divino. Cuando la construcción quedó terminada, alrededor del año 2560 a.C., alcanzaba aproximadamente 146 metros de altura. Durante casi 3000 años fue el edificio más alto construido por el ser humano. Solo ese dato ya resulta impresionante.
Pero la verdadera sorpresa aparece cuando uno empieza a analizar cómo fue construido. Se calcula que fueron necesarios alrededor de 2.300.000 bloques de piedra. Los más pequeños pesaban aproximadamente 2,5 toneladas. Los mayores podían acercarse a las 80 toneladas. La base cubre una superficie inmensa y mantiene una nivelación extraordinaria. La diferencia entre sus extremos apenas alcanza unos pocos centímetros. Incluso con tecnología moderna, reproducir semejante precisión en una obra de esas dimensiones sigue siendo un enorme desafío. Y aquí aparece el primer gran problema. Nadie discute las medidas, nadie discute el peso, nadie discute la orientación. Todo eso está perfectamente documentado. Lo que continúa dividiendo a los especialistas es el procedimiento exacto que permitió conseguir semejante resultado, porque conocer el resultado final no significa comprender el proceso que lo hizo posible. Y precisamente ahí es donde comienza el verdadero misterio. Mientras los investigadores intentaban responder esa pregunta, otro descubrimiento cambió por completo la imagen que durante décadas habíamos tenido sobre los constructores de la pirámide. Durante mucho tiempo se enseñó que había sido levantada por enormes grupos de esclavos obligados a trabajar bajo el látigo. Era una imagen poderosa, repetida en documentales, películas y libros escolares. Sin embargo, la arqueología moderna terminó desmontando esa idea casi por completo. En la década de 1990, muy cerca de la meseta de Giza, aparecieron los restos de un enorme asentamiento donde vivían quienes trabajaban en la construcción. Allí había panaderías, cervecerías, almacenes, viviendas, instalaciones médicas e incluso cementerios reservados para ellos. Nada de aquello se parecía a un campo de esclavos. Todo indicaba que eran trabajadores especializados organizados por el propio Estado. Recibían alimentos, disponían de atención médica, vivían en comunidades perfectamente estructuradas. Y cuando morían, eran enterrados con honores cerca del monumento que habían ayudado a levantar. Aquello cambió por completo la narrativa tradicional. Ya no hablábamos de personas explotadas hasta morir. Hablábamos de profesionales altamente organizados que participaban en uno de los proyectos más ambiciosos de la historia. Cada grupo tenía un nombre propio. Funcionaban por equipos que se iban relevando durante las distintas fases de la obra. Sabemos incluso que algunos de esos grupos dejaron marcas escritas sobre bloques ocultos que jamás imaginaron que volverían a ver la luz. Esas inscripciones representan uno de los testimonios humanos más emocionantes relacionados con la Gran Pirámide. En el año 1837, el explorador británico Richard Howard Weiss abrió una serie de cámaras situadas sobre la llamada Cámara del Rey. Eran espacios diseñados para distribuir el enorme peso del monumento y evitar que el techo colapsara. En una de esas cámaras apareció algo inesperado. Sobre varios bloques podían verse inscripciones realizadas con ocre rojo. No eran textos ceremoniales, no eran mensajes religiosos, eran simples anotaciones hechas por los propios obreros, como si una cuadrilla moderna escribiera su nombre sobre una pared antes de terminar una obra. Uno de aquellos grupos se hacía llamar, traducido aproximadamente, los amigos de Keops. Probablemente nunca imaginaron que ese pequeño gesto sobreviviría más de 4.000 años. Aquellas palabras representan lo más parecido que tenemos a una firma dejada por quienes participaron en la construcción. Y precisamente ahí aparece otra contradicción fascinante, porque aquellos hombres eran personas completamente normales. Se cansaban, comían pan, bebían cerveza, dormían con sus familias, sufrían accidentes, enfermaban, y aún así consiguieron levantar una estructura cuya precisión continúa sorprendiendo a ingenieros del siglo XXI. Los restos encontrados en el poblado de trabajadores hacen esta historia todavía más interesante. Muchos esqueletos muestran fracturas perfectamente cicatrizadas. Algunos incluso pertenecieron a personas que sobrevivieron a amputaciones. Eso demuestra que disponían de conocimientos médicos muy superiores a lo que solemos imaginar cuando pensamos en el antiguo Egipto. No eran trabajadores desechables, eran personas valiosas para el proyecto. La sociedad invertía recursos para curarlos y devolverlos al trabajo. Todo esto fortalece la evidencia de que fueron seres humanos quienes construyeron la pirámide, pero al mismo tiempo hace aún más difícil explicar cómo lograron semejante hazaña, porque cuanto más entendemos quiénes eran, más extraordinario resulta aquello que consiguieron, y es justamente aquí donde la inteligencia artificial empezó a encontrar el mismo obstáculo una y otra vez. Los datos históricos encajan, la organización encaja, las pruebas arqueológicas encajan, pero algunos aspectos de la ingeniería parecen ir mucho más allá de lo que esas mismas herramientas deberían haber permitido.
El primer gran ejemplo aparece a cientos de kilómetros de distancia, muy lejos de Giza, en las canteras de Asuán. Allí se extraía un material completamente distinto al utilizado en la mayor parte del monumento: granito, mucho más duro, mucho más pesado y muchísimo más difícil de trabajar. Dentro de la cámara del rey, el techo está formado por enormes vigas de granito. Cada una pesa entre 40 y 70 toneladas. No fueron extraídas cerca de la pirámide. Fueron cortadas en Asuán, situada a más de 800 kilómetros hacia el sur. Después tuvieron que ser transportadas por el río, desplazadas por tierra y finalmente elevadas hasta una altura aproximada de 43 metros, mientras el monumento seguía en construcción. La explicación tradicional sostiene que fueron trasladadas mediante embarcaciones que navegaban por el Nilo y posteriormente arrastradas sobre trineos de madera, utilizando arena humedecida para reducir la fricción. Y para muchos de los bloques de piedra caliza existe una evidencia extraordinariamente sólida que respalda esta teoría. En el año 2013 apareció uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes relacionados con las pirámides. En el puerto de Wadi al-Jarf se encontraron antiguos papiros pertenecientes a un funcionario llamado Merer. Su diario describía con enorme detalle cómo organizaba el transporte de bloques de piedra caliza desde las canteras de Tura hasta Giza, utilizando una red de canales conectados con el Nilo. Era una prueba directa, real, escrita por alguien que había participado en la obra. Pero había un problema. Merer hablaba únicamente de piedra caliza. Nunca mencionaba el granito, y precisamente el granito representa uno de los mayores desafíos de toda la construcción. Mover bloques de 2 o 3 toneladas ya exige una enorme coordinación. Mover bloques cercanos a las 70 toneladas cambia completamente la naturaleza del problema. No basta con repetir el mismo procedimiento. Las fuerzas involucradas aumentan de forma descomunal. Y aquí aparece un detalle que suele pasarse por alto. No realizaron esa operación una sola vez. No fue un esfuerzo heroico e irrepetible. Repitieron el proceso una y otra vez. Transportaron enormes vigas, revestimientos de granito, bloques destinados a sellar corredores. Era un sistema organizado, una cadena logística perfectamente planificada. Eso implica que dominaban un método repetible, un procedimiento que funcionaba con suficiente fiabilidad como para utilizarlo durante años. Sin embargo, ese procedimiento exacto nunca quedó registrado con el nivel de detalle necesario para reconstruirlo completamente. Hoy sabemos cuál fue el resultado. Podemos medirlo, podemos fotografiarlo, podemos escanearlo, pero seguimos sin conocer, paso a paso, cómo consiguieron elevar esas enormes masas de piedra hasta semejante altura. Y cuanto más intentan responder esa pregunta los ingenieros modernos, más evidente resulta que todavía falta una pieza importante del rompecabezas. La siguiente gran incógnita comienza con una pregunta aparentemente sencilla. Si aquellos enormes bloques terminaron colocados a más de 40 metros de altura, ¿cómo llegaron hasta allí? Moverlos desde la cantera ya era una hazaña impresionante. Elevarlos con precisión mientras la pirámide crecía era un desafío completamente distinto. Hoy disponemos de grúas gigantescas, cables de acero, motores hidráulicos y sistemas informáticos capaces de controlar cada movimiento al milímetro. Los antiguos egipcios no tenían nada de eso, y sin embargo, las piedras siguen allí, perfectamente colocadas. Ese es el detalle que la inteligencia artificial no dejaba de señalar una y otra vez. No afirmaba que fuera imposible, todo lo contrario. Era evidente que alguien había encontrado la manera de hacerlo, porque el resultado todavía permanece frente a nosotros. Lo verdaderamente inquietante era otra cosa. Nadie ha conseguido demostrar de forma concluyente cuál fue exactamente ese procedimiento. Existen hipótesis, modelos, animaciones, experimentos, pero ninguna explicación ha logrado convencer por completo a toda la comunidad científica, y casi todas terminan enfrentándose al mismo obstáculo: las rampas. Durante décadas, la mayoría de los investigadores dio por hecho que las rampas eran la respuesta. Después de todo, parecen una solución lógica. Si quieres subir enormes bloques de piedra, construyes una pendiente y los arrastras lentamente hasta la parte superior. El problema comienza cuando aparecen los números. Una rampa recta capaz de mantener una inclinación lo suficientemente suave para transportar bloques de varias toneladas tendría que haber superado fácilmente el kilómetro de longitud. No solo eso, también habría requerido más material de construcción que la propia pirámide.
pirámide. Piensa en lo que eso significa durante un momento. Para construir una maravilla del mundo, primero habría sido necesario levantar otra estructura todavía mayor, una inmensa montaña artificial de tierra y piedra. Y una vez terminada la pirámide, toda esa gigantesca rampa habría tenido que desaparecer sin dejar prácticamente ninguna evidencia arqueológica. Hasta hoy, nadie ha encontrado restos que confirmen semejante construcción. Esa ausencia llevó a otros investigadores a proponer una idea diferente. En lugar de una rampa frontal, imaginaron una rampa que rodeaba lentamente el exterior de la pirámide mientras ésta iba creciendo. A primera vista parecía una solución elegante. Reducía considerablemente la longitud necesaria, pero enseguida aparecieron nuevos problemas. Una rampa envolviendo el monumento habría ocultado precisamente las esquinas que los constructores necesitaban observar constantemente para mantener la increíble alineación de toda la estructura. Y todavía había otro inconveniente. Intentar girar enormes trineos cargados con bloques de decenas de toneladas alrededor de esquinas tan cerradas habría sido extremadamente complicado. Cada teoría resolvía un problema, pero inmediatamente creaba otro. Era como intentar completar un rompecabezas utilizando piezas pertenecientes a cajas distintas. Entonces apareció una tercera posibilidad. En el año 2007, el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin presentó una hipótesis completamente diferente. Según su propuesta, la mayor parte de la construcción superior no habría utilizado rampas exteriores. En cambio, existiría una rampa interna oculta dentro del propio monumento. Un corredor que ascendería lentamente en espiral por el interior de la pirámide mientras los bloques iban colocándose desde dentro. La idea llamó inmediatamente la atención. No solo parecía resolver varios de los problemas anteriores, también explicaba algunos detalles arquitectónicos que llevaban décadas desconcertando a los especialistas. Con el paso del tiempo, algunos estudios realizados mediante técnicas de microgravedad detectaron anomalías compatibles con esa posibilidad. Pero existe una enorme diferencia entre que algo sea compatible y que esté demostrado. Hasta el día de hoy nadie ha podido confirmar definitivamente la existencia de esa supuesta rampa. Y ahí reside uno de los aspectos más fascinantes de toda esta historia. Sabemos que existía un método, funcionó, permitió levantar uno de los edificios más extraordinarios jamás construidos, pero ese conocimiento desapareció de tal forma que miles de años después seguimos intentando reconstruirlo casi desde cero. Eso resulta extraordinario, porque los métodos eficaces normalmente dejan huellas, manuales, herramientas, representaciones, tradiciones. Sin embargo, en este caso apenas encontramos indicios dispersos, como si los propios constructores nunca hubieran considerado necesario explicar aquello que para ellos era completamente evidente. Y cuanto más asciende nuestra mirada por la pirámide, más complejo se vuelve el misterio, porque incluso si algún día conseguimos explicar exactamente cómo levantaron cada bloque, todavía quedará otra pregunta igual de sorprendente: la precisión. La gran pirámide que vemos actualmente no es exactamente la misma que contemplaban quienes vivieron en el antiguo Egipto. Hoy observamos enormes escalones de piedra desnuda, pero originalmente todo el monumento estaba cubierto por un revestimiento de piedra caliza blanca procedente de Tura. Cada bloque había sido cuidadosamente pulido hasta reflejar la luz del sol. Muchos viajeros describían la pirámide como una auténtica montaña luminosa visible desde enormes distancias. Con el paso de los siglos, gran parte de ese revestimiento fue reutilizado para construir edificios en el Cairo medieval. Sin embargo, algunos bloques permanecieron en su lugar, y precisamente esos pocos restos cambiaron para siempre nuestra percepción sobre la precisión alcanzada por los antiguos constructores. Cuando el famoso ingeniero y arqueólogo Flinders Petrie estudió esas piedras, realizó una medición extremadamente cuidadosa. Lo que descubrió sigue sorprendiendo incluso hoy. La separación entre muchos bloques apenas alcanzaba aproximadamente medio milímetro entre piedras que pesaban varias toneladas cada una. No hablamos de una pieza aislada, ni de un ajuste afortunado. Hablamos de una precisión repetida miles de veces. Además, los bloques estaban unidos mediante una finísima capa de mortero distribuida de forma extraordinariamente uniforme. Imagina intentar colocar dos enormes bloques de piedra con un ajuste tan perfecto que apenas pudiera introducirse una hoja de papel entre ambos. Ahora imagina repetir esa operación miles de veces consecutivas. Eso es exactamente lo que vemos en la Gran Pirámide. Y aquí vuelve a aparecer el mismo patrón. Las mediciones existen, son reales, pueden comprobarse. Lo difícil sigue siendo explicar exactamente cómo lograron alcanzar semejante nivel de precisión utilizando únicamente las herramientas disponibles hace más de 4500 años. Cada nueva respuesta parece abrir otra pregunta todavía mayor. Y justo cuando muchos pensaban que ya no quedaba nada importante por descubrir dentro de la pirámide, una
Una tecnología llegada desde un campo completamente diferente de la ciencia iba a demostrar que el monumento todavía ocultaba secretos que nadie había imaginado. En el año 2015 comenzó un proyecto internacional que prometía observar el interior de la Gran Pirámide sin retirar una sola piedra. Durante generaciones aquello había parecido imposible. Para descubrir cómo estaba construida habría sido necesario desmontarla, algo que ningún arqueólogo estaba dispuesto a hacer. Sin embargo, la física moderna ofrecía una alternativa mucho más elegante. Los científicos recurrieron a una técnica conocida como tomografía de mones. Puede sonar complicada, pero la idea es sorprendentemente sencilla. Constantemente llegan a la Tierra diminutas partículas procedentes del espacio. Se forman cuando los rayos cósmicos chocan contra la atmósfera superior y atraviesan casi todo lo que encuentran a su paso. En este mismo instante, miles de ellas están cruzando tu cuerpo sin que puedas sentir absolutamente nada. También atraviesan montañas, edificios y, por supuesto, pirámides. La cantidad de partículas que consigue atravesar una estructura depende de la cantidad de material que encuentra durante el recorrido. Si los investigadores colocan detectores en el lugar adecuado y registran durante suficiente tiempo el paso de esas partículas, pueden elaborar una imagen extremadamente precisa del interior del monumento. En cierto modo, es como hacer una radiografía gigantesca utilizando el propio universo como fuente de energía. Eso fue exactamente lo que hizo el proyecto conocido como Scan Pyramids. Los resultados sorprendieron incluso a quienes dirigían la investigación. En el año 2017 apareció algo que nadie esperaba. Los detectores revelaron un enorme espacio vacío situado sobre la Gran Galería. Un hueco de aproximadamente 30 metros de longitud que había permanecido oculto durante más de 4.500 años. No era una cámara llena de tesoros. No era una biblioteca secreta. Tampoco existía ninguna evidencia que apuntara a tecnologías desconocidas o visitantes de otro planeta. Simplemente era un enorme espacio arquitectónico cuya existencia nadie había documentado anteriormente. El descubrimiento fue tan importante que apareció publicado en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, y para evitar cualquier posibilidad de error, distintos equipos independientes repitieron las mediciones utilizando tecnologías diferentes. Todos llegaron prácticamente a la misma conclusión: el vacío estaba allí. Había permanecido oculto durante milenios, y nadie lo había detectado hasta entonces. Aquello demostraba algo extraordinario. La estructura más estudiada del planeta todavía conservaba secretos importantes. Si un espacio de semejante tamaño había permanecido invisible durante tantos siglos, ¿qué otras sorpresas podían seguir escondidas en su interior? La historia no terminó ahí. En el año 2023, una nueva investigación confirmó la existencia de otro corredor oculto situado cerca de la entrada original. Era mucho más pequeño, apenas unos 9 metros de longitud. Sin embargo, volvía a lanzar el mismo mensaje. La Gran Pirámide seguía desafiando nuestras certezas. Durante más de 200 años, los investigadores habían cartografiado cada rincón visible del monumento. Habían realizado miles de mediciones, habían elaborado modelos tridimensionales, habían recorrido prácticamente todos los pasillos accesibles, y aún así, nuevas tecnologías seguían encontrando espacios desconocidos. Eso obligaba a replantear una idea que durante demasiado tiempo había parecido indiscutible. Quizá todavía no comprendíamos realmente la pirámide. Quizá solo conocíamos una parte de la historia. La inteligencia artificial comenzó entonces a desempeñar un papel completamente distinto del que muchos imaginaban. No se trataba de hacer afirmaciones espectaculares para atraer titulares. Su verdadero valor consistía en otra cosa. Podía procesar enormes cantidades de información al mismo tiempo. Era capaz de comparar modelos estructurales, simular diferentes métodos de construcción, analizar distribuciones de peso, relacionar datos arqueológicos con cálculos de ingeniería y hacerlo millones de veces más rápido que cualquier investigador individual. Actualmente existen equipos reconstruyendo digitalmente toda la Gran Pirámide bloque por bloque. Cada piedra ocupa su posición exacta dentro de enormes modelos informáticos. Después prueban distintas hipótesis. ¿Cómo cambiarían las cargas si existiera una rampa interna? ¿Qué ocurriría utilizando diferentes sistemas de elevación? ¿Dónde se concentraría la presión durante la construcción? Cada simulación elimina algunas posibilidades y fortalece otras. Poco a poco, el enorme vacío entre lo que sabemos y lo que suponemos empieza a reducirse. Pero reducir un vacío no significa eliminarlo, y los propios investigadores
investigadores son los primeros en reconocerlo. Todavía quedan demasiadas preguntas abiertas. Precisamente ahí aparece la conclusión más interesante de toda esta historia. Muchos vídeos virales aseguraban que Grok había demostrado que los extraterrestres construyeron las pirámides. Eso nunca ocurrió. De hecho, el análisis apuntaba exactamente hacia la dirección contraria. Cuando una inteligencia artificial revisa miles de investigaciones, no se deja impresionar por teorías populares. No distingue entre autores famosos y desconocidos. No protege reputaciones. Simplemente compara afirmaciones con evidencias. Y al hacerlo, detectó un patrón sorprendente. En demasiadas ocasiones habíamos confundido una hipótesis razonable con una verdad demostrada. Durante décadas, millones de personas aprendieron que las pirámides habían sido construidas por esclavos. La arqueología moderna mostró que aquella explicación era incorrecta. También se afirmaba con absoluta seguridad que ya conocíamos completamente el interior del monumento. Las exploraciones mediante muones demostraron que aún existían espacios desconocidos. En numerosas ocasiones, los expertos aseguraron que determinadas soluciones eran imposibles. Años después, aparecieron nuevos descubrimientos obligando a revisar esas conclusiones. No significa que la ciencia esté equivocada, significa exactamente lo contrario. La ciencia avanza precisamente porque acepta corregirse cuando aparecen mejores evidencias. El problema surge cuando la confianza supera a las pruebas disponibles. Y eso fue exactamente lo que la inteligencia artificial identificó una y otra vez. No encontró extraterrestres, no encontró magia, encontró exceso de seguridad. Cada vez que comparaba lo que realmente podía demostrarse con el tono de algunas afirmaciones, aparecía el mismo espacio vacío, un vacío intelectual, una diferencia entre conocimiento y certeza. Y quizá ese sea el descubrimiento más importante de todos, porque obliga a mirar nuevamente la Gran Pirámide con humildad, no como un objeto completamente resuelto, sino como un desafío científico que continúa evolucionando, y cuanto más avanzan nuestras herramientas, más evidente resulta que todavía queda mucho por aprender. Pero la historia todavía guardaba un último giro, uno mucho más incómodo que cualquier teoría sobre civilizaciones perdidas o visitantes del espacio. Porque mientras Internet se llenaba de titulares asegurando que una inteligencia artificial había descubierto la verdadera identidad de los constructores de las pirámides, los investigadores que realmente trabajaban con los datos estaban llegando a una conclusión completamente distinta. En los primeros meses del año 2026 apareció una nueva propuesta desarrollada por especialistas en ingeniería estructural. No prometía revelar un secreto oculto ni cambiar toda la historia de Egipto de la noche a la mañana. Era mucho más prudente y precisamente por eso resultaba tan interesante. La teoría sugería que las partes superiores de la Gran Pirámide, aquellas situadas por encima de aproximadamente 50 metros de altura, podrían haber sido construidas mediante complejos sistemas internos de elevación que aprovechaban la propia geometría del monumento. En lugar de depender exclusivamente de enormes rampas exteriores, algunos mecanismos temporales habrían permitido subir progresivamente los bloques utilizando la estructura ya terminada como parte del propio proceso de construcción. No era una explicación definitiva, tampoco estaba demostrada, pero tenía algo que muchas hipótesis anteriores no habían conseguido. Encajaba razonablemente bien con los últimos escaneos realizados mediante muones. Además, no exigía imaginar cámaras gigantescas ocultas en el núcleo de la pirámide. Los investigadores proponían algo mucho más sencillo. Quizá las verdaderas huellas del sistema de construcción no permanezcan escondidas en enormes salas secretas. Tal vez sigan ocultas entre los propios bloques exteriores, esperando a que futuras tecnologías permitan identificarlas. Eso es exactamente cómo suele avanzar el conocimiento científico, no mediante respuestas espectaculares, sino reduciendo poco a poco el territorio de lo desconocido. Cada nuevo descubrimiento elimina algunas posibilidades y fortalece otras. Cada nueva medición obliga a revisar aquello que parecía indiscutible, y poco a poco la imagen comienza a volverse más clara. Sin embargo, fue precisamente esa prudencia la que casi desapareció en Internet. Mientras los especialistas discutían cuidadosamente nuevos modelos estructurales, las redes sociales comenzaron a difundir una versión completamente distinta de la historia. Miles de publicaciones aseguraban que la inteligencia artificial había demostrado que los egipcios jamás pudieron construir las pirámides, que alguna inteligencia superior había intervenido, que toda la historia oficial era un engaño.
Los vídeos acumulaban millones de reproducciones, la música era inquietante, las imágenes parecían convincentes, pero el contenido tenía muy poco que ver con las conclusiones reales. Resulta curioso observar cómo funciona nuestra mente. Una explicación extraordinaria suele resultar mucho más atractiva que una explicación compleja. Pensar que alguien vino del espacio parece, para muchas personas, más sencillo que aceptar que todavía no comprendemos completamente el ingenio desarrollado por nuestros propios antepasados. Y ahí aparece la mayor ironía de toda esta historia, porque la inteligencia artificial sí encontró algo verdaderamente perturbador, solo que no era aquello que muchos esperaban. No señaló hacia el cielo, señaló hacia nosotros. Mostró que, durante generaciones, quizá hemos estado subestimando enormemente la capacidad técnica de las civilizaciones antiguas, y esa posibilidad resulta mucho más difícil de aceptar, porque obliga a reconocer nuestros propios prejuicios. Con demasiada frecuencia asociamos herramientas sencillas con conocimientos limitados. Suponemos que una sociedad que trabajaba con cobre, piedra, madera y cuerdas necesariamente debía poseer una ingeniería primitiva, pero la historia demuestra una y otra vez que esa relación no siempre es cierta. Los constructores de la cuarta dinastía no empezaron desde cero. Cuando Keops ordenó levantar la Gran Pirámide, Egipto ya acumulaba siglos desarrollando arquitectura monumental. La pirámide escalonada de Zoser había demostrado mucho antes que era posible trabajar enormes cantidades de piedra con una precisión extraordinaria. Cada generación transmitía sus conocimientos a la siguiente, no mediante manuales impresos, no mediante universidades, sino mediante la experiencia directa. Maestros enseñando a aprendices, artesanos perfeccionando técnicas durante toda una vida. Errores convertidos en lecciones, lecciones convertidas en tradición. Ese conocimiento fue creciendo lentamente durante siglos. Cuando finalmente llegó el momento de construir la Gran Pirámide, aquellas habilidades alcanzaron un nivel que todavía hoy continúa impresionándonos. Quizá el verdadero error nunca fue pensar que las pirámides eran extraordinarias. El verdadero error consistió en creer que las personas capaces de construirlas eran ordinarias. Eso es exactamente lo que la inteligencia artificial seguía señalando una y otra vez. No encontraba pruebas de visitantes imposibles, encontraba evidencias de que habíamos infravalorado el talento humano. Cada nuevo escaneo, cada nueva simulación, cada nueva excavación, cada nueva medición, todas parecían empujar lentamente la investigación hacia la misma conclusión. No sabemos exactamente cómo levantaron la Gran Pirámide, pero cada vez existen menos razones para pensar que necesitaron ayuda sobrenatural. Quizá simplemente desarrollaron métodos que el tiempo terminó borrando, métodos transmitidos oralmente, técnicas que nunca consideraron necesario documentar porque formaban parte de su trabajo cotidiano. Con el paso de los siglos, esas personas desaparecieron, sus herramientas se perdieron, sus talleres dejaron de existir, sus explicaciones jamás fueron escritas con el detalle suficiente. Pero la obra permaneció, silenciosa, esperando a que generaciones futuras intentaran reconstruir el camino que ellos recorrieron con total naturalidad. Y esa puede ser la enseñanza más importante que deja toda esta historia. Cada vez que creemos haber resuelto definitivamente un gran misterio del pasado, aparece un nuevo descubrimiento que nos recuerda lo poco que realmente sabemos. La Gran Pirámide continúa allí, observándonos exactamente igual que hace miles de años, no porque esconda necesariamente secretos imposibles, sino porque todavía representa una demostración extraordinaria de hasta dónde puede llegar la inteligencia humana cuando conocimiento, organización y perseverancia trabajan juntos durante generaciones. Tal vez el mayor misterio nunca haya sido quién construyó la pirámide. Tal vez el verdadero misterio sea por qué durante tanto tiempo nos negamos a aceptar que seres humanos, utilizando únicamente los recursos disponibles en su época, fueran capaces de alcanzar semejante nivel de excelencia. Y ahora quiero conocer tu opinión. Después de todo lo que acabas de escuchar, ¿crees que todavía estamos subestimando a las civilizaciones antiguas? ¿O piensas que aún falta descubrir una pieza fundamental que cambiará por completo nuestra comprensión de la Gran Pirámide? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque leo muchos de ellos y siempre es interesante conocer diferentes puntos de vista. Y si disfrutas explorando los grandes enigmas de la historia con una mirada basada en evidencias, suscríbete al canal, activa la campana para no perderte los próximos documentales y acompáñanos en el siguiente viaje, porque algunas de las historias más sorprendentes del pasado apenas están comenzando a revelar sus verdaderos secretos.